Oscuros. Estamos muy cerca de entrar a los 100 mejores podcasts de México, y solo lo puedo lograr con tu ayuda. Por favor, visita mi podcast en Spotify donde podrás escuchar todas las historias de este canal. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. El reflejo del hombre. Me llamo Laura. Esta es de esas historias que cuentas en las fiestas con amigos y todos se quedan callados, pensando que exageras o que andas peda. Pero te juro que esto pasó, y cada vez que me acuerdo, se me enchina la piel. En esos días yo trabajaba en una farmacia cerca del centro de la Ciudad de México. No es que odiara mi trabajo, pero la rutina podía volverse sofocante. Día tras día tomar el metro, aguantar el montón de gente, las prisas, los empujones. No me malinterpretes, adoro la Ciudad de México, con su caos y todo. Los colores, los olores, los sonidos. Pero el metro, ese lugar tiene algo especial. Era un martes, creo. No pasó nada especial en mi trabajo. Los mismos clientes de siempre, las mismas quejas por medicinas que no estaban en stock y por supuesto la perpetua batalla con el inventario y las caducidades. Al finalizar mi turno me sentía exhausta. Caminé hasta la estación del metro más cercana y esperé el tren. Mientras estaba en el vagón, de pie, sujetando una de las barras, comencé a perderme en mis pensamientos. Esa especie de trance que sientes después de un largo día de trabajo. Por inercia miré el reflejo en la ventana. El metro de la Ciudad de México tiene esa peculiaridad. Durante la noche, con las luces del interior encendidas, las ventanas se convierten en espejos. Y entonces lo vi. En el reflejo, un hombre estaba de pie justo detrás de mí. Un señor ya mayor, quizá unos 50 años, calvicie en su punto más avanzado, con una camisa a cuadros que parecía haber visto tiempos mejores. Sus facciones eran de alguien cansado, con arrugas marcadas por los años y por experiencias que jamás sabría. Lo que me desconcertó fue que no lo reconocía. No parecía nadie de la oficina, ni un vecino, ni siquiera alguien que hubiera visto antes en el metro. Y créeme, después de tanto tiempo tomando el mismo tren a la misma hora, uno comienza a identificar las mismas caras. Giré mi cabeza para mirar detrás, intentando encontrar al señor y quizás identificarlo, pero no había nadie como él. Me di la vuelta completamente pensando que tal vez se había movido, pero no había señales de él. Confundida, volví a mirar el reflejo en la ventana y ahí seguía, de pie, mirando hacia el suelo, como perdido en sus pensamientos. Por un momento pensé que estaba alucinando, producto del cansancio o que tal vez había interpretado mal el reflejo. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación jugando conmigo, pero algo en mi interior me decía que no era así. A los pocos días el evento se repitió. Estaba en el mismo vagón, a la misma hora, y en el reflejo, el mismo hombre. Nunca levantaba la mirada, nunca mostraba intenciones de acercarse, solo estaba ahí. Pero cada vez que volteaba para confirmar su presencia, él desaparecía. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, el universo o algo más grande estaba jugando un juego retorcido conmigo. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero lo cierto es que, aunque trataba de ignorarlo, el misterio del hombre del reflejo empezaba a consumir mis pensamientos. No era solo la figura que aparecía y desaparecía lo que me perturbaba, sino la sensación de que algo más grande estaba en juego, algo que no podía ver o entender claramente. Unos días después, la experiencia en el metro se intensificó.
Estaba regresando del trabajo como siempre. El vagón estaba medio lleno, lo cual era raro para esa hora. Me encontré un asiento vacío y me acomodé, esperando llegar a mi parada. Como siempre, mis ojos se desviaron hacia el reflejo de la ventana. Ahí estaba él, de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. No estaba mirando hacia el suelo, como solía hacerlo. Estaba mirándome directamente. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, como si hubiera experimentado un dolor inimaginable. Sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda, me quedé inmóvil. Aquella mirada me penetró hasta lo más profundo de mi ser. La atmósfera en el vagón cambió. Todo se sintió más pesado, más denso. Aunque había gente charlando y niños riendo, todo parecía haberse silenciado. Solo podía oír el latido de mi corazón y el sonido del metro avanzando por los rieles. Sin pensarlo 2 veces me puse de pie y me dirigí a la puerta. No podía soportar estar ahí ni un minuto más. No me importó que no fuera mi parada, simplemente tenía que salir. Una vez fuera, me quedé de pie en el andén tratando de calmarme. Mi respiración estaba agitada y sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Tomé varios minutos para reponerme antes de tomar otro tren. Pasaron los días, y por alguna razón ya no vi al hombre en el reflejo. Comencé a sentir un alivio que no había sentido en semanas. Empecé a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, de mi cansancio. Pero una semana después, recibí una llamada muy especial. Era mi hermana, llorando al otro lado de la línea. Me informó que nuestro padre, a quien no había visto por años por temas personales, había fallecido repentinamente. Mi mundo se derrumbó. No lo podía creer. Mi padre estaba bien, al menos hasta donde yo sabía. Durante el funeral, mientras miraba fotos antiguas de él, una en particular me llamó la atención. Era una foto de mi padre. Estaba sonriendo, con esa sonrisa contagiosa que siempre tenía, y llevaba puesta una camisa a cuadros. Una sensación de terror me invadió. Era él, era la misma camisa, la misma mirada. El hombre del reflejo era mi padre. La verdad es que no entiendo nada de lo que pasó. Quiero decir, si alguien me hubiera dicho que vería a mi padre en el reflejo del metro antes de que muriera, le habría dicho que estaba loco. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y la verdad es que me ha costado muchísimo asumirlo. No sé, hay cosas que no tienen explicación, ¿sabes? A lo mejor mi viejo de alguna manera estaba tratando de avisarme o de prepararme para su partida. Aunque suene raro, quiero pensar que quería estar cerca de mí en esos días previos a que se fuera porque no lo había visto en años. Ahora cada vez que tomo el metro no puedo evitar mirar el reflejo en las ventanas. Parte de mí espera volver a verlo. Otra parte tiene miedo de que así sea. Es una sensación bien extraña, como si esperara una señal o algo. No sé. Solo quería compartir esta historia porque siento que necesitaba sacarla. A veces pienso que si no la cuento la gente no me creería o pensaría que estoy loca. Pero esto me pasó a mí y es algo que jamás podré olvidar. No me dejaba de mirar. Hola Ger, me gusta mucho lo que haces. Espero que esta historia mía salga en un video. Me acuerdo perfectamente de ese día. Había sido un día horrible en la oficina. Ya sabes,
De esos días en que te dejan más trabajo del que puedes hacer y te ves atrapado en el escritorio hasta que la noche se traga el día. Para cuando salí de la oficina, el reloj ya marcaba las 11:30 p.m. Sí, súper tarde. Así que arrastrando el cansancio llegué a la estación del metro. A esas horas, ya sabes, casi no hay gente. Bueno, excepto por esas almas perdidas que parecen llevar el mundo encima y que a duras penas se mantienen en pie. La estación tenía ese eco que te recuerda lo sola que está, y el aire frío se metía por cada rincón del lugar. No había muchas opciones de asiento, pero encontré uno de esos que, aunque son increíblemente incómodos, después de un día como el que había tenido, parecía más cómodo que mi propia cama. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. De pronto desperté. Estaba en el mismo vagón donde me había quedado jetón, pero algo estaba mal. Las luces parpadeaban y daban al vagón un tono siniestro. Me levanté del asiento y miré por la ventana. El metro se encontraba detenido en una estación que, te juro, nunca había visto en mi vida. Todo era viejo y oscuro, y las luces, aunque parpadeantes, revelaban algo que me heló la sangre. El vagón estaba lleno de gente, pero no eran pasajeros normales. Sus pieles eran de un gris apagado, y todos tenían sus ojos clavados hacia arriba, con sus bocas bien abiertas, como si estuvieran viendo algo que les aterraba. Me giré para buscar una salida, pero no había por dónde. Recuerdo que me palpitaba el corazón tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cerré los ojos intentando despertarme, pero cuando los abrí, todo seguía igual. ¿Y quién se hubiera imaginado que justo cuando pensaba que todo estaba jodido, las cosas iban a empeorar aún más? Porque sí, eso fue exactamente lo que pasó. Por un momento quise gritar, pero ¿y qué carajos iba a lograr con eso? Además, esos entes o lo que fueran no parecían molestarse conmigo. Estaban todos ahí mirando hacia el cielo, como si estuvieran contemplando una pintura famosa arriba del vagón o algo así. Lo que sí me cayó gordo fue darme cuenta de que mi celular se había quedado sin batería. Ya sabes, uno piensa que con el teléfono puedes hacer de todo, hasta llamar a la poli en un sueño. Pero no, el cacharro estaba bien muerto. Decidí armarme de valor y acercarme a uno de ellos. Había un chavo como de mi edad con una mochila en la espalda, y sus ojos también estaban pegados al techo. Le di un codazo, pero nada, ni se inmutó. Estaba a punto de intentar sacudirlo cuando un ruido detrás de mí me hizo pegar un brinco que casi me saca el corazón del pecho. Había olvidado que el metro tiene dos lados, y en el otro extremo del vagón había un ruido sordo y repetitivo que se iba haciendo más y más fuerte. Me giré lentamente, esperando que no fuera algo más de lo que ya había visto. Pero bueno, el universo andaba bromista esa noche. Ahí estaba, una señora, gordita, con una falda de flores que parecía sacada de los 70 y una blusa que, incluso en el tenue parpadeo de las luces, brillaba con colores que me lastimaban los ojos. Pero lo que realmente me jodió fue verla golpeando su cabeza contra la puerta del vagón. 1, 2, 3 veces, sin detenerse, como si estuviera intentando abrir una nuez con su frente o algo así. Mis pies se sintieron pegados al piso. Yo solo pensaba, no más, no más, no más. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Y justo cuando estaba a punto de soltar un grito, la señora paró. Se quedó quieta, inmóvil, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Me sentí un poco aliviado,
Pero esto no había terminado, porque lentamente, muy lentamente, empezó a girar su cabeza hacia mí. Ahí fue cuando realmente sentí el terror. Sus ojos, esos ojos no tenían pupilas. Eran blancos como dos canicas de leche, pero lo peor vino después. Su boca, que hasta ese momento parecía normal, se empezó a torcer en una sonrisa mostrando más encías que dientes. Una sonrisa tan ancha y siniestra que parecía que su cara se iba a partir a la mitad. El vagón, que hasta ese momento estaba en silencio, se llenó con una risa bajita pero clara que venía de esa señora. No era una risa alegre o burlona, era fría, como esas risas que escuchas en las películas de terror que sabes que presagian algo horrible. De pronto sentí un jalón en mi brazo. Giré y ahí estaba el chavo de la mochila, mirándome con ojos llenos de terror. Me gritó algo, pero no podía escucharlo por la risa de la señora. Traté de leer sus labios, y lo que decían era: «corre». Sin pensar empecé a correr hacia la otra salida del vagón. Podía escuchar los pasos de la señora detrás de mí y cada vez se sentían más y más cerca. Con cada paso que daba sentía como si el piso del vagón se volviera pegajoso, como si algo intentara detenerme. Y justo cuando sentí que ya no podía más, que la señora me atraparía, una sacudida me despertó. Todo había sido un sueño. Abrí los ojos y ahí estaba, en el mismo vagón, con una luz más brillante que en el sueño. Miré desconcertado a mi alrededor y, para gran sorpresa mía, me percaté que las mismas personas del sueño estaban ahí en el vagón. Pero obviamente eran personas normales. Nada aterrador había en sus caras. Y entre todas ellas, reconocí a una persona en especial. Ella, la señora de la falda floreada, me miraba desde el otro extremo del vagón. Sus ojos ya no eran blancos, eran normales, pero me estaba viendo. Aquello me crispó hasta los nervios y no pude soportar estar ahí. No sabes la mala vibra que me envolvió entonces. En cuanto el metro se detuvo en la siguiente estación, yo me bajé de inmediato, ni me atreví a voltear a verla. Normalmente me gusta ver el lado lógico de las cosas y supongo que mi cerebro registró todo lo que vio antes de quedarme dormido y por eso lo soñé. Pero quieras que no, sigue siendo escalofriante, sobre todo la parte de la señora que, entre más lo pienso, más creo que me encontré con una bruja. Gracias por leerme, Ger. La melodía del túnel. Anónimo, por favor, Ger. Esta es una historia bien corta, pero espero les guste. Desde pequeño siempre me atrajo la música, pero no esa de academias y orquestas, sino la del día a día, la que se vive y se siente. Eso de tocar en el metro fue algo que no planeé, pero la vida da muchas vueltas. Hay quienes dicen que venía de familia. Mi abuelo tocaba guitarra en las fiestas y mi papá, aunque no lo admita, tararea a todas horas. Y ahí estaba yo, sentado en mi rincón cerca del andén de la estación, esperando que las monedas llovieran en mi estuche abierto. La vida en el metro es otro rollo. Es como una mini ciudad debajo de la verdadera, con sus propias normas y gentes. Desde oficinistas hasta vendedores ambulantes, todos se cruzan en esos túneles. A muchos los veía a diario. Algunos me sonreían y otros pasaban de largo, pero yo seguía tocando. Porque, bueno, si no lo hacía, ya no podía comer.
Lo que muchos no entienden es que en el metro no solo tocas para ganarte la vida, también tocas para olvidar, para alejar a los demonios del estrés y del cansancio. Pero un día, esos demonios se hicieron reales. Había cosas que me sacaban de onda. Por ejemplo, esos niños que recorrían descalzos y desaparecían en el gentío, o las ancianas que murmuraban oraciones y lanzaban miradas suspicaces. Pero lo que de verdad me dejó pensando fue cierta melodía. Todo inició un día normal. Estaba yo afinando mi guitarra cuando de repente, entre el bullicio y los pasos apurados, sonó una melodía lejana. Ahí en el andén pensé que eran mis ideas o que algún otro músico había decidido ponerse cerca. Pero no. Venía del túnel. Era como un lamento musical, una tristeza que se arrastraba desde lo más oscuro. No puedo describirlo. Los primeros días intenté ignorarlo, pero luego empezaron a suceder cosas raras. Siempre que esa melodía se escuchaba, algo malo ocurría. Una vez, un tipo se desmayó justo frente a mí. Otro día, un par de morros empezaron a pelearse sin razón. Parecía que esa melodía traía mala vibra. Me quedaba pensando qué sería. Intenté preguntar, pero nadie parecía notarlo o simplemente no querían aceptarlo. Hasta que un día, un vendedor de dulces me dijo: «No escarbes mucho, carnal. Hay cosas en el metro que mejor quedan en el misterio». Total, que días después estaba platicando con el taquillero, un señor con el que hice amistad desde hacía tiempo, y le dije que había escuchado esa melodía, contándole todo lo que había visto. Él me platicó que hace muchos años había un músico que bajaba todos los días a tocar su violín. No era un músico común, el güey era un virtuoso. La gente se paraba solo para escucharlo, pero un día de la nada se metió en el túnel y nunca más volvieron a verlo. Lo buscaron por todos lados, pero nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Solo dejó su violín que estaba tirado en el andén. Desde entonces, supuestamente algunos dicen que lo han visto en los vagones vacíos tocando su violín. Otros dicen que solo se escucha la melodía, pero que nunca ven nada. Y los más ancianos, como el taquillero, dicen que esa melodía no es de este plano, que es el lamento del músico que sigue buscando el camino de salida. La verdad, no sabía si creerle al don, pero pues al menos ya tenía una respuesta. Yo por mi parte dejé de escuchar ese sonido del túnel, pero me sigue quedando el recuerdo. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.